La tormenta rugía como un animal herido, desgarrando el cielo con relámpagos que iluminaban los campos de la hacienda El Roble. El viento azotaba los eucaliptos, arrancando hojas que danzaban en el aire como fantasmas fugaces. Valeria, envuelta en un abrigo de lana que apenas la protegía de la lluvia helada, caminaba por los senderos de grava que serpenteaban entre los pastizales. Sus pasos eran rápidos, casi instintivos, como si huyera de algo más que la tormenta. A sus 38 años, Valeria era una figura imponente en la región, heredera de una fortuna construida con el sudor de generaciones, pero también una mujer que cargaba un vacío que ni la riqueza podía llenar. Desde la muerte de su hermano menor, Tomás, hacía 10 años, se había encerrado en sí misma, transformando la hacienda en un refugio de soledad. Los trabajadores la respetaban, pero murmuraban a sus espaldas, diciendo que su corazón se había secado como la tierra en verano. Esa noche, sin embargo, algo la había empujado a salir. No era la primera vez que caminaba bajo la lluvia, buscando en el caos de la naturaleza un eco de su propio tormento. Sus botas se hundían en el lodo, el olor a tierra mojada impregnándose en sus fosas nasales. Fue entonces cuando lo escuchó, un gemido agudo, casi humano, que cortó el rugido del viento. Valeria se detuvo, su respiración formando nubes en el aire frío. El sonido venía de un roble centenario, cuyas ramas retorcidas parecían abrazar la oscuridad. Se acercó con cautela, su linterna temblando en su mano. Bajo el árbol, en un lecho de hojas empapadas, yacía una perra callejera, su cuerpo flaco y lleno de cicatrices temblando mientras se retorcía de dolor. La linterna iluminó el pelaje sucio y apelmazado de la perra, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de miedo y determinación. Estaba dando a luz. Valeria sintió un nudo en el estómago. No era una escena para la que estuviera preparada: el lodo, la sangre, los gemidos guturales que escapaban de la garganta del animal. Su primer impulso fue retroceder, llamar a uno de los trabajadores, dejar que alguien más lidiara con esto. Pero algo en la mirada de la perra la detuvo. Esos ojos no pedían ayuda, exigían presencia, como si supieran que Valeria, y solo Valeria, debía estar allí. Sin pensarlo, se arrodilló en el lodo, el frío calándole los huesos. El abrigo, un regalo caro de alguna vida pasada, se manchó al instante, pero no le importó. La perra gruñó, mostrando los dientes, pero Valeria extendió una mano con suavidad, susurrando palabras que ni ella misma entendía. Tranquila, tranquila, no estás sola. La perra pareció escuchar, su cuerpo relajándose apenas lo suficiente para permitirle acercarse. Valeria no sabía nada de partos, humanos o animales, pero sus manos actuaron por instinto, guiadas por una urgencia que no podía explicar. La lluvia seguía cayendo, empapándola hasta los huesos, pero el mundo se redujo a ese momento: el calor del cuerpo de la perra, el olor metálico de la sangre, el latido débil de un cachorro que emergía, envuelto en una membrana translúcida. El primer cachorro nació con un gemido débil, un bulto diminuto que Valeria limpió con el borde de su bufanda, frotándolo hasta que respiró. Luego vino otro, y otro. La perra, exhausta, lamió a cada uno, sus ojos nunca dejando los de Valeria. 5 cachorros nacieron esa noche, pero 2 no respiraron. Valeria los apartó con cuidado, sus manos temblando mientras los envolvía en un pañuelo, como si pudiera protegerlos de la muerte. Los 3 sobrevivientes se acurrucaron contra el vientre de su madre, buscando calor. Valeria, aún de rodillas, sintió una lágrima deslizarse por su mejilla, mezclándose con la lluvia. No había llorado en años. Un crujido a sus espaldas la hizo girar. 2 de los trabajadores de la hacienda, Miguel y Rosario, bajo un paraguas, sus rostros iluminados por la linterna de Miguel. Sus expresiones eran una mezcla de asombro y desconcierto. «Doña Valeria, ¿qué hace ahí?», preguntó Miguel, su voz áspera cortando la lluvia. Rosario, más joven, se acercó un paso, mirando a la perra y los cachorros con una mezcla de lástima y cautela. «Esa perra no es de aquí. Debe ser una callejera». «Podría tener rabia», dijo, frunciendo el ceño. Valeria se puso de pie, el lodo chorreando de sus rodillas. «No tiene rabia», respondió con una firmeza que sorprendió incluso a sí misma. «Y no se va a quedar aquí fuera». Los trabajadores intercambiaron una mirada. Valeria, la mujer que apenas hablaba con ellos, que vivía encerrada en su mansión de piedra, estaba cubierta de barro,
defendiendo a una perra callejera como si fuera suya. «Ayúdenme a llevarla a la cabaña vieja», ordenó, su voz no admitiendo réplica. Miguel dudó, pero Rosario asintió, corriendo a buscar una manta. La cabaña, una estructura de madera al borde de la hacienda, había sido un refugio para los trabajadores en tiempos mejores. Ahora estaba casi abandonada, llena de polvo y telarañas. Valeria llevó a la perra en sus brazos, sintiendo el peso de su cuerpo frágil pero vivo. Los cachorros, envueltos en la manta, emitían pequeños gemidos. Rosario y Miguel la siguieron, murmurando entre ellos. «Nunca la había visto así», susurró Rosario. Miguel gruñó. «Es una locura. Esa perra no va a durar, y menos esos cachorros». Dentro de la cabaña, Valeria improvisó un lecho con mantas viejas y una lámpara para dar calor. La perra, a quien decidió llamar Alba por el amanecer que pronto rompería la tormenta, se acostó con un suspiro, sus cachorros acurrucados contra ella. Valeria se sentó a su lado, observando cómo Alba lamía a sus crías con una ternura que le apretó el pecho. Había algo en esos ojos ámbar, una profundidad que la hacía sentir vista, como si Alba pudiera leer las cicatrices de su alma. La lluvia seguía golpeando el tejado, un tamborileo constante que llenaba el silencio. Valeria no podía apartar la mirada de los cachorros. Eran pequeños, frágiles, pero luchaban por vivir. Uno de ellos, el más pequeño, un machito con una mancha blanca en la frente, parecía más débil que los demás. Su respiración era irregular, y Alba lo lamía con más insistencia, como si supiera que estaba en peligro. Valeria extendió una mano, tocando el cuerpecito diminuto. Estaba frío. Demasiado frío, sin saber por qué, lo tomó con cuidado, envolviéndolo en su bufanda y frotándolo contra su pecho, como había hecho con los otros al nacer. «Vamos, pequeño, respira», susurró, su voz quebrándose. Alba la observó, inmóvil, como si confiara en ella. Los segundos se alargaron, cada uno un latido que parecía detener el tiempo. Finalmente, el cachorro emitió un gemido débil, su pecho subiendo y bajando con más fuerza. «Valeria». Soltó un suspiro, su corazón latiendo desbocado. Lo devolvió al lado de Alba, quien lo recibió con una lamida suave, sus ojos encontrándose con los de Valeria en una conexión silenciosa. Los trabajadores, que habían observado desde la puerta, se retiraron en silencio, pero Valeria sabía que los rumores ya estaban corriendo. La dueña de la hacienda, la mujer de hielo, había pasado la noche en el lodo, salvando a una perra callejera y sus cachorros. No le importaba. Por primera vez en años, sentía algo vivo dentro de ella, algo que no podía explicar pero que la anclaba a ese momento. La lámpara parpadeó, proyectando sombras en las paredes de madera. Alba descansaba, pero sus orejas se movían, alerta. Valeria se acercó, acariciando su cabeza. «Tú y yo vamos a estar bien», murmuró, aunque no estaba segura de a quién intentaba convencer. La perra alzó la mirada, y por un instante, Valeria juró que vio una chispa de entendimiento, como si Alba supiera más de lo que cualquier animal debería. Entonces, el cachorro más débil dejó de moverse. Su pequeño pecho, que apenas había comenzado a luchar, se quedó quieto. Valeria lo tomó con manos temblorosas, su respiración atrapada en la garganta. Alba emitió un gemido bajo, sus ojos fijos en el cachorro. La lluvia seguía cayendo, pero el silencio en la cabaña era ensordecedor. ¿Podría Valeria salvarlo, o sería esta la primera pérdida de una historia que apenas comenzaba? La cabaña olía a madera húmeda y a la vida frágil que palpitaba en su interior. La lámpara, una reliquia oxidada que apenas iluminaba, proyectaba un resplandor ámbar sobre Alba y sus cachorros, acurrucados en un nido de mantas raídas. Valeria estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, sus manos aún temblorosas por el esfuerzo de revivir al cachorro más débil. El pequeño, con su mancha blanca en la frente, respiraba ahora con un ritmo tenue pero constante, pegado al calor del cuerpo de su madre. Alba, exhausta, mantenía los ojos entrecerrados, pero su mirada seguía fija en Valeria, como si no quisiera perderla de vista. Había algo en esa perra, una presencia que llenaba el espacio, que hacía que Valeria sintiera que no estaba sola, aunque el mundo entero pareciera desvanecerse más allá de esas paredes. La tormenta había cedido, dejando un silencio pesado, roto solo por el goteo de la lluvia que se filtraba por una grieta en el tejado.
Valeria se limpió el lodo seco de las manos, sintiendo la aspereza de la tierra contra su piel. No podía dejar de pensar en lo que había hecho: arrodillarse bajo el roble, ayudar a una perra callejera a dar a luz, sostener vidas tan frágiles que parecían deshacerse entre sus dedos. No era propio de ella. Los trabajadores lo sabían, y sus murmullos ya debían estar corriendo como el viento entre los establos y los campos. Doña Valeria se ha vuelto loca, dirían. Pero no le importaba. Por primera vez en años, sentía algo más que el peso de su propia culpa, un eco de la pérdida de Tomás que la había perseguido como una sombra. Desde la perspectiva de Alba, el mundo era un tapiz de olores y sonidos. El aroma de Valeria era una mezcla extraña: jabón caro, sudor y algo más profundo, como el dolor que huele a metal oxidado. Alba no entendía las palabras humanas, pero sí los tonos, los gestos, la forma en que las manos de Valeria temblaban al tocar a sus cachorros. Había conocido muchas manos humanas antes, unas que golpeaban, otras que arrojaban sobras con desprecio, algunas que prometían cariño solo para desaparecer. Pero las manos de Valeria eran diferentes. Eran torpes, inseguras, pero cálidas. Alba, con su cuerpo dolorido y su instinto en alerta, decidió confiar en ella, aunque fuera solo por esa noche. Sus cachorros, pequeños bultos de vida que apenas comenzaban a moverse, eran su razón para seguir respirando. Pero también había algo en Valeria, algo que Alba percibía como una herida abierta, que la hacía querer quedarse cerca. El amanecer llegó con un cielo grisáceo, las nubes deshilachándose como algodón sucio. Valeria no había dormido. Se había quedado vigilando a los cachorros, asegurándose de que respiraran, de que Alba estuviera tranquila. Cada vez que el cachorro más débil emitía un gemido, su corazón daba un vuelco. No sabía por qué le importaba tanto. Era solo una perra, se repetía, una callejera que probablemente no sobreviviría una semana. Pero cada vez que miraba los ojos ámbar de Alba, esa idea se desmoronaba. Había una fuerza en ella, una voluntad que desafiaba el abandono y el hambre que marcaban su cuerpo. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Rosario, la joven trabajadora que la había ayudado la noche anterior. Su rostro estaba tenso, sus ojos evitando los de Valeria. «Doña, el capataz quiere hablar con usted. Dice que esto de la perra no es buena idea». Valeria frunció el ceño, sintiendo una punzada de irritación. «¿Y por qué no viene él mismo a decírmelo?», respondió, su voz más cortante de lo que pretendía. Rosario se encogió de hombros, nerviosa. «Está en el establo, con nosotros. Dice que la hacienda no está para gastos extras, y que esa perra podría traer problemas. Enfermedades, o quién sabe qué». Valeria se puso de pie, el lodo seco cayendo de su abrigo. «Dile a Miguel que la perra y sus cachorros se quedan. Yo me encargo». Rosario asintió, pero no se movió. «¿Y qué hacemos con ellos? No tenemos comida para perros, y el veterinario más cercano está a 1 hora». Valeria dudó. No había pensado en eso. Su vida estaba hecha de decisiones frías, números y contratos, no de cuidar animales. Pero la imagen de Alba, retorciéndose de dolor bajo el roble, volvió a su mente. «Trae algo de la cocina. Sobras, cualquier cosa. Yo hablaré con el veterinario». Cuando Rosario se fue, Valeria se arrodilló junto a Alba. La perra alzó la cabeza, sus orejas temblando ligeramente. «No sé qué estoy haciendo», murmuró Valeria, más para sí misma que para la perra. Pero Alba ladeó la cabeza, como si entendiera, y lamió su mano con una lengua áspera y cálida. El gesto la tomó por sorpresa, y Valeria sintió un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que alguien, humano o animal, la había tocado con tanta suavidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento, dejó que cayeran, escondidas en la penumbra de la cabaña. El día transcurrió en un torbellino de actividad. Valeria ordenó que limpiaran la cabaña, que trajeran mantas nuevas y una estufa vieja para mantener el calor. Los trabajadores obedecían, pero sus miradas eran pesadas, cargadas de preguntas no dichas. Miguel, el capataz, finalmente apareció al mediodía, su rostro curtido fruncido en una mueca de desaprobación. «Doña Valeria, con todo respeto, esto no tiene sentido. Esa perra no es más que un problema.
La hacienda ya está en números rojos, y ahora quiere meterse con animales que no sirven para nada. Valeria lo miró fijamente, su voz fría como el acero. No te pedí tu opinión, Miguel. Si no quieres ayudar, quédate fuera de mi camino. El hombre apretó los labios, pero no dijo más. Valeria sabía que no era solo por la perra. La hacienda estaba en problemas, las cosechas no rendían como antes, y los acreedores empezaban a apretar. Había rumores de que tendría que vender parte de las tierras, algo que su familia nunca había hecho. Pero en ese momento, con Alba y sus cachorros a su lado, esas preocupaciones parecían lejanas, casi irreales. Desde la perspectiva de Alba, la cabaña era un refugio precario pero seguro. El olor a moho y madera vieja se mezclaba con el de las mantas y el calor de la estufa. Sus cachorros estaban vivos, y eso era suficiente. Pero también sentía a Valeria, su presencia como un faro en la tormenta. Había algo en ella que Alba reconocía, un dolor que olía a pérdida, a noches sin dormir, a un corazón que latía con miedo. Alba había conocido el abandono, la traición. Había corrido por callejones oscuros, había peleado por migajas, había visto a sus propios cachorros anteriores morir bajo las ruedas de un carro. Pero en Valeria veía una chispa, algo que la hacía querer quedarse, protegerla, aunque no entendiera por qué. El veterinario llegó al atardecer, un hombre joven llamado Diego, con manos callosas y una sonrisa fácil. Examinó a Alba con cuidado, sus dedos palpando las cicatrices en su cuerpo. Esta perra ha pasado por mucho, dijo, su voz suave pero seria. Tiene heridas viejas, algunas parecen de golpes. Pero es fuerte. Los cachorros están bien, aunque el pequeño necesita atención. Valeria asintió, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. ¿Cómo podía alguien herir a un animal así? Diego le dio instrucciones, comida suave, agua limpia, mantenerlos calientes. Pero cuando intentó tocar a Alba, la perra gruñó, retrocediendo. No confía fácil, dijo Diego, riendo. Pero contigo es diferente. Te mira como si fuera su ancla. Valeria no respondió, pero las palabras se quedaron con ella. Esa noche, mientras alimentaba a los cachorros con leche que Rosario había traído, sintió los ojos de Alba sobre ella. La perra no se movía, pero su mirada era constante, como si estuviera evaluándola, decidiendo si podía confiarle su vida y la de sus crías. Valeria le devolvió la mirada, y por un momento, el mundo se detuvo. No había hacienda, ni deudas, ni rumores. Solo ellas dos, unidas por algo que ninguna podía nombrar, pero la paz no duró. En la madrugada, un aullido desgarrador rompió el silencio. Alba se puso de pie, sus orejas erguidas, su cuerpo tenso. Valeria se levantó de un salto, su corazón acelerado. ¿Qué pasa?, susurró, acercándose a la perra. Alba no la miró, sus ojos estaban fijos en la puerta, un gruñido bajo retumbando en su pecho. Afuera, en la oscuridad, un crujido resonó, como pasos sobre la grava. Alguien estaba allí, observando. Valeria sintió un escalofrío, su mano buscando instintivamente el cuchillo que guardaba en su cinturón. La lámpara parpadeó, y en el silencio, el aullido de Alba se alzó de nuevo, un grito que parecía advertir de un peligro que aún no podían ver. La oscuridad envolvía la hacienda como un manto pesado, rota solo por el resplandor pálido de la luna que se filtraba entre las nubes deshilachadas. Dentro de la cabaña, el aire estaba cargado de tensión. Alba, con las orejas erguidas y los músculos tensos, seguía gruñendo hacia la puerta, su cuerpo convertido en un escudo entre sus cachorros y el mundo exterior. Valeria, con el cuchillo en la mano, sentía el pulso retumbándole en las sienes. El crujido de la grava había cesado, pero el silencio que lo reemplazó era aún más inquietante. Era como si la noche misma estuviera conteniendo el aliento, esperando algo. Valeria se acercó a la ventana, entrecerrando los ojos para distinguir formas en la penumbra. Nada. Solo sombras que parecían danzar con el viento. Desde la perspectiva de Alba, el mundo era un torbellino de olores y sonidos que gritaban peligro. El aroma de la tierra húmeda se mezclaba con algo más, sudor humano, tabaco rancio, y un dejo metálico que le erizaba el pelaje. Había aprendido a reconocer el peligro en sus años de callejera, cuando cada esquina podía esconder una amenaza. Sus cachorros, acurrucados detrás de ella,
emitían pequeños gemidos, ajenos al mundo que los rodeaba. Alba no podía permitirse dudar. Su instinto la empujaba a protegerlos, a proteger a Valeria, aunque no entendiera por qué esa mujer, con su dolor que olía a cenizas, se había convertido en algo tan importante. Valeria apagó la lámpara, sumiendo la cabaña en la oscuridad. Tranquila, Alba, susurró, aunque su voz temblaba. La perra dejó de gruñir, pero no relajó su postura. Valeria se acercó a la puerta, el cuchillo apretado en su mano, y giró la perilla con cuidado. El chirrido de las bisagras resonó como un grito en el silencio. Afuera, la hacienda parecía desierta, los campos extendiéndose en un mar de sombras. Pero Alba no se movió, sus ojos fijos en un punto más allá de la puerta, hacia el bosque que bordeaba la propiedad. Valeria siguió su mirada, sintiendo un escalofrío. ¿Qué ves?, murmuró, aunque sabía que no obtendría respuesta, decidió no arriesgarse. Cerró la puerta con llave y regresó junto a Alba, sentándose en el suelo. La perra, lentamente, se relajó, aunque sus orejas seguían alerta. Valeria acarició su cabeza, sintiendo el pelaje áspero bajo sus dedos. No sé qué está pasando, pero no voy a dejar que te pase nada, dijo, su voz baja pero firme. Alba lamió su mano, un gesto que ya se estaba volviendo familiar, y por un momento, el miedo cedió ante la calidez de esa conexión. El amanecer llegó con un sol tímido que apenas calentaba la tierra. Valeria no había dormido, sus ojos ardían de cansancio, pero no podía apartarse de Alba y los cachorros. El pequeño con la mancha blanca en la frente parecía más fuerte, moviéndose con torpeza para buscar el calor de su madre. Valeria sonrió, un gesto que sentía extraño en su rostro. Pero la tranquilidad duró poco. Rosario apareció en la cabaña, su rostro pálido. Doña, uno de los cachorros, no está. Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Contó rápidamente, solo 2 cachorros estaban junto a Alba. El tercero, una hembra con el pelaje más oscuro, había desaparecido. Alba, como si entendiera, se puso de pie de un salto, olfateando frenéticamente el suelo. Sus aullidos llenaron la cabaña, un sonido que desgarraba el corazón. Valeria corrió tras ella, siguiendo su rastro hacia la puerta. Rosario, ayuda a buscar, gritó, mientras Alba salía disparada hacia el bosque, su cuerpo moviéndose con una agilidad que desafiaba su debilidad. Valeria la siguió, el lodo salpicando sus botas, el aire frío cortándole la piel. El bosque era un laberinto de pinos y zarzas, el suelo cubierto de hojas húmedas que amortiguaban sus pasos. Alba no se detenía, su olfato guiándola como un faro. Valeria, jadeando, apenas podía mantener el ritmo. Desde la perspectiva de Alba, el mundo era un mapa de olores. El rastro de su cachorra era claro, un hilo de vida que se mezclaba con el aroma de la tierra y algo más, el mismo olor humano que había sentido en la noche, acre y peligroso. Su corazón latía con furia, pero también con miedo. Había perdido cachorros antes, en callejones fríos, bajo el peso de un mundo que no perdonaba la debilidad. No perdería a esta. Sus patas se hundían en el lodo, las zarzas rasgaban su pelaje, pero no importaba. El rastro la llevó a un claro, donde el aire olía a sangre. Valeria alcanzó a Alba justo cuando la perra se detuvo frente a una trampa de metal oxidado, sus mandíbulas cerradas sobre un trozo de tela ensangrentada. El cachorro estaba allí, atrapado, su pequeño cuerpo temblando de dolor. Un gemido escapó de su garganta, débil pero vivo. Alba intentó liberarlo, pero sus movimientos eran torpes, y un corte en su pata comenzó a sangrar. Valeria se arrodilló, sus manos temblando mientras abría la trampa con cuidado. Tranquila, pequeña, tranquila, susurró, liberando al cachorro y envolviéndolo en su chaqueta. Alba lamió a su cría, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y furia. Diego, el veterinario, llegó poco después, alertado por Rosario. Examinó al cachorro con rapidez, su rostro tenso. Está herida, pero vivirá. Necesita puntos y descanso. Luego miró la trampa, frunciendo el ceño. Esto no debería estar aquí. Es ilegal. Alguien lo puso a propósito. Valeria sintió un nudo en el estómago. La hacienda no solo estaba en problemas financieros, algo más oscuro estaba ocurriendo. ¿Quién haría esto?, preguntó,
aunque temía la respuesta. Diego se encogió de hombros, pero su mirada era grave. Alguien que no quiere que estés aquí, Valeria. De vuelta en la cabaña, Alba no se separaba de su cachorra herida, lamiéndola con una ternura que hacía que a Valeria se le apretara el pecho. Diego cosió la herida del cachorro y revisó a Alba, notando las cicatrices viejas en su cuerpo. Esta perra ha peleado batallas que no podemos imaginar, dijo, su voz llena de admiración. Y aún así, confía en ti. Valeria no respondió, pero las palabras se clavaron en ella. Alba no solo confiaba, la miraba como si fueran aliadas, como si supiera que ambas estaban rotas de maneras que solo ellas podían entender. La hacienda estaba en ebullición. Los trabajadores, reunidos en el comedor, murmuraban sobre la perra, el cachorro, la trampa. Miguel, el capataz, era el más vocal. Esto es una señal, doña. Esa perra trae problemas. Primero los aullidos, ahora trampas, ¿y si alguien está detrás de algo más? Valeria lo miró, su paciencia agotándose. Si alguien está detrás de algo, no es culpa de la perra. Y si no puedes con esto, Miguel, busca otro trabajo. El hombre se quedó en silencio, pero su mirada era un desafío. Desde la perspectiva de Alba, la hacienda era un lugar de tensiones que no entendía del todo, pero que sentía en el aire. Los humanos hablaban con voces duras, sus olores cargados de enojo y miedo. Pero Valeria era diferente. Su olor había cambiado desde la noche bajo el roble, como si algo en ella estuviera despertando. Alba, con su pata herida y su cachorra a salvo, decidió que no se movería de su lado. No era solo por los cachorros, era por esa mujer, cuya voz temblaba pero cuyos ojos prometían protección. Esa noche, Valeria se quedó en la cabaña, incapaz de volver a la mansión. Sentada junto a Alba, sintió el peso de la hacienda sobre sus hombros, las deudas, los rumores, las trampas. Pero también sintió algo nuevo, una chispa de propósito que no había sentido desde la muerte de Tomás. Alba, con su cabeza apoyada en su regazo, parecía entenderlo. Sus ojos ámbar brillaban en la penumbra, y Valeria juró que vio en ellos una promesa, un pacto silencioso, pero el alivio duró poco. En la madrugada, un grito desgarró el silencio. Alba se puso de pie de un salto, sus aullidos resonando en la cabaña. Valeria corrió a la ventana, su corazón acelerado. Afuera, en el patio, una figura corría hacia el bosque, llevando algo en los brazos. Era uno de los cachorros, el pequeño con la mancha blanca. Alba salió disparada tras él, desapareciendo en la oscuridad, dejando a Valeria con un grito atrapado en la garganta. ¿Quién se atrevía a llevarse a su cachorro, y qué querían de ella? El bosque se alzaba como un laberinto vivo, con ramas que se entrelazaban como dedos ansiosos, bloqueando la luz de la luna. Valeria corría tras Alba, sus botas resbalando en el lodo, el aire frío quemándole los pulmones. El aullido de la perra resonaba entre los árboles, un grito de furia y desesperación que guiaba sus pasos. El cachorro, el pequeño con la mancha blanca en la frente, había sido arrancado de la cabaña, y la imagen de esa figura fugaz llevándoselo en la oscuridad se clavaba en su mente como un cuchillo. Alba, herida pero imparable, se movía con una agilidad que desafiaba su cuerpo maltrecho, su olfato cortando el aire como una flecha. Valeria, con el corazón acelerado, apenas podía seguirle el paso, pero no se detendría. No podía perder a Alba, no podía perder al cachorro. Desde la perspectiva de Alba, el bosque era un caos de olores, el aroma dulce de la savia, el moho de las hojas podridas, y el rastro inconfundible de su cachorro, mezclado con el olor acre de un humano desconocido. Sus patas sangraban, las heridas de la trampa anterior reabriéndose con cada paso, pero el dolor era un eco lejano frente a la urgencia de su instinto. Había perdido demasiado en su vida, su madre, sus primeros cachorros, la confianza en los humanos que la habían traicionado. Pero este cachorro, este pedazo de su alma, no se lo llevarían. El olor del intruso era fuerte, cargado de sudor y algo más, algo que olía a intención, a malicia. Alba aceleró, sus aullidos convirtiéndose en gruñidos, su cuerpo tenso como un resorte. Valeria tropezó con una raíz, cayendo de rodillas en el suelo húmedo. El cuchillo que aún llevaba en la mano se clavó en la tierra, y por un momento, el pánico la envolvió. Alba, gritó, su voz quebrándose en la noche. Pero la perra no se detuvo. Valeria se puso de pie,
ignorando el dolor en sus rodillas, y siguió el rastro de los aullidos hasta un claro donde la luz de la luna pintaba el suelo de plata. Allí estaba Alba, frente a una trampa de metal idéntica a la que había herido al otro cachorro. El pequeño con la mancha blanca estaba atrapado, su cuerpo temblando mientras emitía gemidos agudos. Alba intentaba liberar al cachorro, pero sus movimientos eran frenéticos, y un nuevo corte en su pata delantera la hizo retroceder con un gemido de dolor. Valeria se acercó corriendo, sus manos temblando mientras abría la trampa con cuidado. El metal estaba frío, oxidado, y el cachorro lloraba con cada movimiento. «Aguanta, pequeño, aguanta», susurró, su voz rota por la adrenalina. Finalmente, la trampa cedió, y Valeria envolvió al cachorro en su chaqueta, sintiendo el calor débil de su cuerpo contra el suyo. Alba lamió a su cría con desesperación, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de alivio y agotamiento. Pero no había tiempo para descansar. Valeria miró a su alrededor, buscando alguna señal del intruso. El bosque estaba en silencio, pero el aire se sentía pesado, como si alguien aún estuviera observando. Diego llegó minutos después, alertado por Rosario, quien había corrido a buscarlo. Su camioneta traqueteó por el sendero, los faros iluminando el claro como un faro en la tormenta. «Valeria», gritó, saltando del vehículo con una bolsa de primeros auxilios en la mano. Examinó al cachorro rápidamente, sus manos moviéndose con precisión mientras limpiaba la herida. «Es superficial, pero necesita atención. Y Alba, ella no puede seguir así. Esa pata está mal». Valeria sintió, su mente dividida entre el alivio de tener al cachorro a salvo y la furia de saber que alguien había hecho esto a propósito. «¿Otra trampa?», preguntó, su voz tensa. Diego asintió, su rostro sombrío. «No es casualidad. Alguien quiere que te vayas, Valeria. O que tengas miedo». La palabra, miedo, se quedó flotando en el aire, y Valeria sintió un escalofrío. No era solo por las trampas, era la sensación de que la hacienda, su refugio, se estaba convirtiendo en una jaula. Llevó al cachorro en sus brazos, con Alba pegada a sus piernas, cojeando pero sin apartarse. Diego la siguió, su linterna iluminando el camino de regreso a la cabaña. El bosque parecía cerrar sus ramas sobre ellos, como si quisiera atraparlos. Valeria no podía sacudirse la sensación de que estaban siendo observados, de que cada paso los acercaba a un peligro que aún no podía nombrar. En la cabaña, Diego cosió la herida del cachorro mientras Valeria sostenía a Alba, sus manos acariciando el pelaje áspero de la perra para calmarla. Alba no dejaba de mirar a su cría, sus orejas temblando con cada gemido del cachorro. Desde su perspectiva, el mundo humano era un enigma. Los olores de Diego eran complejos, jabón, cuero, y un toque de algo que no podía descifrar, algo que la hacía desconfiar. Pero Valeria era diferente. Su olor era ahora una mezcla de tierra, sudor y una calidez que Alba asociaba con seguridad. La perra apoyó la cabeza en el regazo de Valeria, dejando escapar un suspiro. Sus cachorros estaban vivos, pero el peligro seguía ahí, acechando en las sombras. Valeria no podía dejar de pensar en las palabras de Diego. Alguien quería que tuviera miedo. La hacienda siempre había sido un lugar de conflictos, disputas por tierras, deudas que se acumulaban como nubes de tormenta. Pero esto era personal. Las trampas, el cachorro robado, los crujidos en la noche. Alguien estaba jugando con ella, y no sabía quién. Miró a Alba, cuyos ojos ámbar parecían leer sus pensamientos. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», murmuró. La perra alzó la cabeza, como si asintiera, y Valeria sintió una conexión que iba más allá de las palabras. Diego terminó de vendar al cachorro y se sentó junto a Valeria, su rostro cansado pero cálido. «No estás sola en esto», dijo, su voz suave. «Puedo ayudarte, si me dejas». Valeria lo miró, sintiendo una chispa de algo que no había sentido en años, confianza. Pero también había cautela. Diego era un extraño, después de todo, alguien que había aparecido justo cuando las cosas empezaron a desmoronarse. Alba gruñó suavemente, como si percibiera su duda, y Valeria acarició su cabeza para calmarla. «Gracias», dijo finalmente, aunque no estaba segura de cuánto podía confiar en él. El día transcurrió en una calma tensa. Valeria reforzó la seguridad de la cabaña, colocando candados nuevos y pidiéndole a Rosario que mantuviera un ojo en los alrededores.
Los trabajadores estaban inquietos, sus murmullos creciendo como una marea. Miguel, el capataz, evitó a Valeria todo el día, pero su silencio era más elocuente que sus palabras. Ella sabía que no estaba contento, que veía a Alba como una distracción, una debilidad. Pero para Valeria, Alba era lo opuesto, una fuerza que la mantenía anclada, que le daba un propósito que no había sentido desde la muerte de Tomás. Esa noche, mientras alimentaba a los cachorros con una mezcla de leche que Diego había traído, Valeria se permitió soñar con un futuro diferente. Tal vez podría salvar la hacienda, convertirla en algo más que un legado de deudas y recuerdos. Tal vez Alba y sus cachorros eran una señal, un comienzo. Pero esos pensamientos se desvanecieron cuando Rosario irrumpió en la cabaña, su rostro pálido como la luna. «Doña, tiene que ver esto», dijo, su voz temblando. Valeria siguió a Rosario al patio, con Alba cojeando a su lado. La cabaña estaba destrozada, las ventanas rotas, las mantas rasgadas, los cachorros a salvo por puro milagro. En la pared, escrito con pintura roja, había un mensaje que hizo que el corazón de Valeria se detuviera: «Vete o lo pagarás». Alba gruñó, sus ojos fijos en las sombras del bosque, como si supiera que el peligro aún estaba allí, esperando. Valeria apretó los puños, la furia mezclándose con el miedo. Alguien quería destruirla, y ahora Alba y sus cachorros estaban en el centro de la tormenta. ¿Qué haría para protegerlos, y qué precio tendría que pagar? La cabaña, que apenas unas horas antes había sido un refugio, ahora era un campo de batalla roto. Los vidrios destrozados crujían bajo las botas de Valeria mientras recorría el destrozo, su respiración agitada formándose en nubes en el aire frío de la madrugada. Las palabras, «vete o lo pagarás», sangraban en la pared, la pintura roja goteando como heridas abiertas. Alba, con su pata herida envuelta en un vendaje improvisado, estaba acurrucada junto a sus cachorros, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de alerta y cansancio. Los pequeños temblaban, pero estaban vivos, protegidos por el cuerpo de su madre. Valeria sintió una oleada de furia y miedo, pero también una determinación que no reconocía en sí misma. Esto no era solo un ataque contra ella, era contra Alba, contra los cachorros, contra la frágil esperanza que había comenzado a florecer en su corazón. Desde la perspectiva de Alba, el aire estaba cargado de olores que gritaban peligro. La pintura tenía un hedor químico que le irritaba la nariz, pero debajo de él había algo más, el mismo olor humano que había sentido en el bosque, el mismo que llevaba el viento la noche que robaron a su cachorro. Sus instintos la mantenían en guardia, sus músculos tensos a pesar del dolor que pulsaba en su pata. Los cachorros, ajenos al caos, buscaban su calor, sus pequeños cuerpos latiendo contra el suyo. Pero Alba no podía relajarse. Valeria, la mujer que olía a dolor y tierra, estaba ahora más cerca que nunca, sus manos temblando pero firmes al tocarla. Alba no entendía las palabras humanas, pero sentía la promesa en los ojos de Valeria, una promesa de protección que la hacía querer quedarse, incluso cuando cada fibra de su ser le gritaba que huyera. Valeria se arrodilló junto a Alba, acariciando su cabeza con una suavidad que contrastaba con la tormenta en su interior. «No van a tocarte», murmuró, su voz baja pero cargada de una furia contenida. Rosario, aún pálida, estaba en la puerta, sosteniendo una linterna que temblaba en su mano. «Doña, esto no es normal. Alguien quiere hacerle daño. Deberíamos llamar a la policía». Valeria negó con la cabeza, sus labios apretados en una línea dura. «No confío en nadie ahora mismo. Esto es personal». La joven trabajadora dudó, pero asintió, saliendo a buscar a Diego, quien había prometido quedarse cerca tras el incidente en el bosque. Valeria comenzó a limpiar el desastre, recogiendo los vidrios y las mantas rasgadas. Cada movimiento era mecánico, pero su mente estaba en otro lugar. Recordó a Tomás, su risa fácil, la forma en que corría por los campos de la hacienda cuando eran niños. Su muerte, un accidente en el río que bordeaba la propiedad, había sido el comienzo de su aislamiento. La culpa la había consumido, la certeza de que podría haberlo salvado si hubiera estado allí. Ahora, mirando a Alba y sus cachorros, sentía un eco de esa culpa, pero también una oportunidad de redención. No dejaría que nadie más le arrebatara lo que amaba. Diego llegó al amanecer, su camioneta levantando polvo en el camino. Trajo tablas para tapar las ventanas y una bolsa con comida para Alba y los cachorros.
Esto se está poniendo feo, Valeria, dijo, clavando un martillo en la madera con más fuerza de la necesaria. Esas trampas, ahora esto, alguien está jugando contigo. Valeria lo miró, buscando en sus ojos alguna señal de traición. Diego había sido un apoyo inesperado, pero Alba aún gruñía suavemente cuando él se acercaba demasiado. Era su instinto de perra callejera, o sabía algo que Valeria no podía ver. Mientras Diego trabajaba, Valeria llevó a Alba y los cachorros a una esquina de la cabaña que aún estaba intacta. La perra cojeaba, pero no se quejaba, sus ojos siguiendo cada movimiento de Valeria. Tú y yo, ¿verdad?, susurró Valeria, sintiendo una conexión que no podía explicar. Alba ladeó la cabeza, como si respondiera, y por un momento, el caos se desvaneció. Fue entonces cuando Diego se acercó, limpiándose el sudor de la frente. Necesita seguridad, Valeria. Cámaras, perros guardianes, algo. No puede seguir así. Ella asintió, pero su mente estaba en otra parte. No quería solo proteger la cabaña, quería entender quién estaba detrás de esto, y por qué la hacienda estaba en un punto de ebullición. Los trabajadores evitaban a Valeria, sus murmullos creciendo como una marea. Miguel, el capataz, finalmente apareció al mediodía, su rostro curtido más sombrío que de costumbre. Doña, esto tiene que parar. La gente está nerviosa. Dicen que la perra trae mala suerte. Valeria lo miró, su paciencia agotándose. La perra no tiene nada que ver con esto, Miguel. Alguien está atacando la hacienda, y no voy a dejar que me asusten. El hombre apretó los labios, pero no respondió. Su silencio era un desafío, y Valeria sintió una punzada de duda. ¿Podía confiar en él? En alguien, desde la perspectiva de Alba, la cabaña era un refugio frágil, pero suficiente. Los olores de la pintura y el vidrio roto se desvanecían, reemplazados por el aroma cálido de las mantas nuevas y el aliento de sus cachorros. Pero el peligro seguía allí, en los pasos pesados de los humanos, en las voces que subían de tono. Alba no entendía las palabras, pero sentía la tensión, como un trueno lejano antes de la tormenta. Valeria era su ancla, la única constante en un mundo que siempre había sido cruel. Cuando Valeria se sentaba a su lado, hablando en voz baja, Alba sentía su dolor, un eco de las veces que ella misma había corrido bajo la lluvia, buscando un lugar donde no la lastimaran. Esa noche, Valeria no pudo volver a la mansión. Se quedó en la cabaña, sentada junto a Alba, con una linterna como única luz. La perra parecía entender su inquietud, apoyando la cabeza en su regazo. No sé qué hacer, confesó Valeria, su voz apenas un susurro. Pero no voy a dejar que te hagan daño. Ni a ti, ni a tus cachorros. Alba lamió su mano, un gesto que la hizo sonreír a pesar de todo. Fue entonces cuando algo cambió. Valeria sintió una claridad repentina, como si la presencia de Alba le diera fuerza. No era solo una perra, era un recordatorio de que podía luchar, de que no estaba sola, pero la calma se rompió al anochecer. Un olor a humo comenzó a filtrarse en la cabaña, un hedor acre que hizo que Alba se pusiera de pie, gruñendo. Valeria corrió a la ventana, su corazón acelerado. A lo lejos, un resplandor anaranjado iluminaba el cielo. El granero, a unos metros de la cabaña, estaba en llamas. Las llamas lamían la madera seca, el humo elevándose como un espectro. Valeria gritó, llamando a Rosario, a Diego, a cualquiera que pudiera escuchar. Pero antes de que pudiera moverse, Alba salió disparada hacia el fuego, su cuerpo cojeando pero imparable, como si supiera algo que los demás no podían ver. Valeria corrió tras ella, el calor del incendio golpeándola como una pared. Alba, no, gritó, pero la perra no se detuvo. Se lanzó hacia el granero, desapareciendo entre el humo. Valeria sintió el pánico apoderarse de ella, la imagen de Tomás, atrapado en el río, superponiéndose con la de Alba corriendo hacia el fuego. No podía perderla. No podía perder a nadie más. Corrió tras ella, el humo cegándola, el rugido de las llamas llenando sus oídos. ¿Qué había visto Alba? ¿Qué la había empujado a arriesgar su vida, dejando atrás a sus cachorros? El aire estaba cargado de humo, un velo negro que ardía en los pulmones de Valeria mientras corría hacia el granero en llamas. El rugido del fuego era ensordecedor,
como un animal hambriento devorando la madera seca. Las llamas danzaban en la noche, proyectando sombras grotescas que parecían burlarse de su desesperación. Alba había desaparecido en el interior del granero, su cuerpo cojeando pero decidido, impulsado por un instinto que Valeria no podía comprender. «Alba», gritó, su voz rota por el humo y el pánico. La imagen de la perra corriendo hacia el peligro se mezclaba con el recuerdo de Tomás, atrapado en el río, su rostro desvaneciéndose bajo el agua. No podía perderla. No podía perder a nadie más. Desde la perspectiva de Alba, el mundo era un caos de calor y olores. El humo le quemaba la garganta, pero su olfato cortaba a través de él, captando un rastro que no podía ignorar, el mismo olor humano que había sentido en el bosque, en la cabaña, mezclado con algo nuevo, algo que olía a gasolina y malicia. Sus cachorros estaban a salvo en la cabaña, pero algo en el granero la llamaba, una amenaza que no podía dejar pasar. Sus patas heridas palpitaban, la sangre empapando el vendaje, pero Alba no se detuvo. Había aprendido en las calles que el miedo era un lujo que no podía permitirse. Corrió entre las llamas, esquivando maderos que caían, su instinto guiándola hacia un rincón oscuro del granero. Valeria irrumpió en el granero, cubriéndose el rostro con el brazo para protegerse del humo. El calor era insoportable, como si la piel se le derritiera. «Alba, por favor», gritó, tosiendo mientras buscaba entre las sombras. Entonces la vio, la perra estaba en un rincón, gruñendo frente a un bidón de gasolina volcado, su contenido derramándose en el suelo. El fuego aún no había alcanzado esa zona, pero las llamas se acercaban, lamiendo las vigas. Alba cavaba frenéticamente, como si intentara desenterrar algo, su cuerpo temblando por el esfuerzo. Valeria corrió hacia ella, cayendo de rodillas a su lado. «¿Qué haces? Tenemos que salir». Pero Alba no se movió, sus garras arrancando tierra y cenizas hasta revelar una lona sucia. Valeria apartó la lona con manos temblorosas, descubriendo un segundo bidón, aún sellado, y un montón de trapos empapados en gasolina. El olor era inconfundible. Esto no era un accidente, alguien había provocado el incendio, alguien que sabía exactamente lo que hacía. La furia reemplazó al miedo, y Valeria ayudó a Alba a arrastrar los bidones lejos de las llamas, sus manos quemándose con el contacto. El techo crujió, una viga cayendo a pocos metros. «Vamos, Alba», gritó, levantando a la perra por el lomo. Alba gruñó, pero permitió que Valeria la guiara hacia la salida, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de desafío y agotamiento. Afuera, el aire frío fue un alivio cruel. Diego y Rosario habían llegado, junto con un puñado de trabajadores que intentaban apagar el fuego con mangueras y cubos. El granero era una pérdida, las llamas consumiendo lo que quedaba de la estructura. Valeria, cubierta de hollín, dejó a Alba en el suelo, asegurándose de que estuviera a salvo. La perra cojeaba, su pata sangrando de nuevo, pero se quedó cerca, lamiendo la mano de Valeria como si quisiera asegurarle que estaba bien. Diego se acercó, su rostro pálido bajo la luz de la luna. «¿Qué pasó ahí dentro?», preguntó, mirando los bidones que Valeria había arrastrado. Ella señaló los trapos, su voz temblando de rabia. «Alguien quiso quemar la hacienda. Esto no fue un accidente». Diego examinó los bidones, su expresión endureciéndose. «Esto es sabotaje. Alguien quiere que vendas, Valeria. O algo peor». Ella lo miró, buscando en sus ojos alguna señal de traición. Diego había sido un apoyo, pero Alba aún gruñía suavemente cuando él se acercaba. ¿Era solo desconfianza animal, o había algo más? «Necesitamos encontrar quién hizo esto», dijo Valeria, su voz fría como el acero. Diego asintió, pero su mirada se desvió hacia los trabajadores, que observaban desde la distancia, sus rostros oscurecidos por el humo y la sospecha. Desde la perspectiva de Alba, el mundo humano era un rompecabezas de intenciones ocultas. Los olores de los trabajadores eran una maraña de sudor, miedo y algo que no podía nombrar, algo que la ponía en alerta. Pero Valeria era diferente. Su olor era ahora una mezcla de cenizas, sudor y una calidez que Alba asociaba con hogar. A pesar del dolor en su pata, a pesar del fuego que aún crepitaba en la distancia, Alba se quedó junto a Valeria, su cabeza apoyada en su pierna. Sus cachorros estaban a salvo, pero el peligro no había terminado. Lo sentía en el aire,
en los pasos pesados de los humanos, en las miradas que se cruzaban en la oscuridad. Valeria llevó a Alba y los bidones a la cabaña, donde Rosario ya había limpiado el desastre de la noche anterior. Los cachorros, ajenos al caos, se acurrucaban contra una manta nueva, sus pequeños cuerpos temblando de hambre. Valeria los alimentó con la leche que Diego había traído, sus manos temblando mientras sostenía al cachorro con la mancha blanca. Alba observaba, sus ojos fijos en cada movimiento, como si estuviera evaluando la fuerza de Valeria. «No voy a rendirme», murmuró Valeria, más para sí misma que para la perra. Pero Alba ladeó la cabeza, como si entendiera, y lamió su mano con una lengua áspera y cálida. Diego se quedó hasta el amanecer, ayudando a reforzar la cabaña con tablas nuevas. Mientras trabajaba, habló en voz baja, su tono cargado de preocupación. «Valeria, he oído rumores en el pueblo. Dicen que hay gente interesada en tus tierras, gente con dinero que no juega limpio. Este incendio podría ser solo el comienzo». Ella lo miró, sintiendo un nudo en el estómago. La hacienda siempre había sido un blanco, pero nunca había enfrentado algo tan directo, tan personal. «¿Quiénes son?», preguntó, aunque temía la respuesta. Diego se encogió de hombros, pero su mirada se desvió hacia Miguel, que estaba a lo lejos, hablando con los trabajadores. «No lo sé, pero alguien de aquí sabe más de lo que dice». La sospecha se instaló en Valeria como una semilla venenosa. Miguel había sido el capataz de su familia durante años, leal a su padre, pero siempre había tenido una ambición que ella no podía ignorar. Sus críticas a Alba, su insistencia en que la perra era un problema, ¿era solo preocupación, o algo más? Valeria no quería creerlo, pero las piezas comenzaban a encajar, las trampas, el mensaje en la pared, ahora el incendio. Alguien cercano estaba traicionándola, y la idea la llenaba de una furia helada. Esa noche, Valeria no durmió. Se quedó junto a Alba, observando cómo la perra descansaba, exhausta pero vigilante. Los cachorros dormían, sus pequeños pechos subiendo y bajando con un ritmo que la calmaba. Pero el alivio duró poco. Alba levantó la cabeza de repente, sus orejas erguidas, un gruñido bajo retumbando en su pecho. «Valeria». Siguió su mirada hacia el suelo, donde la perra comenzó a cavar con frenesí, sus garras arrancando tierra bajo una de las tablas del piso. «¿Qué pasa, Alba?», susurró, arrodillándose a su lado. La perra no se detuvo, su olfato guiándola hacia algo enterrado. Valeria apartó la tabla con manos temblorosas, ayudando a Alba a cavar. Bajo la tierra húmeda, encontraron un objeto envuelto en un trapo sucio. Cuando lo desenvolvió, el corazón de Valeria se detuvo. Era un cuchillo, viejo y oxidado, pero con un mango tallado que reconocía, las iniciales de su familia, las mismas que había visto en las herramientas de su padre. Pero lo que la hizo retroceder fue el olor que Alba parecía perseguir, sangre seca, adherida a la hoja como un secreto enterrado. Alba gruñó, sus ojos fijos en el cuchillo, y Valeria sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Qué significaba esto, y qué tenía que ver con la hacienda, con ella, con el pasado que había intentado enterrar? El cuchillo reposaba en las manos de Valeria, su peso frío y ominoso, como si contuviera los secretos de una vida que ella había intentado olvidar. La hoja, oxidada pero aún afilada, reflejaba la luz tenue de la linterna, y las iniciales talladas en el mango, las mismas que adornaban las herramientas de su familia, parecían burlarse de ella. El olor a sangre seca, que Alba había detectado con su olfato implacable, le revolvía el estómago. La perra, con su pata herida aún sangrando, gruñía suavemente, sus ojos ámbar fijos en el cuchillo, como si supiera que era más que un objeto, que era una puerta hacia algo oscuro. Valeria sintió un escalofrío, no por el frío de la cabaña, sino por la certeza de que este descubrimiento cambiaría todo. Desde la perspectiva de Alba, el cuchillo olía a muerte antigua, a un dolor que no era suyo pero que resonaba en sus instintos. Había aprendido a temer a los humanos, a sus manos que golpeaban, a sus promesas rotas. Pero también había aprendido a leerlos, a sentir sus intenciones en los olores que desprendían. El cuchillo tenía el aroma de la traición, mezclado con la tierra húmeda y el miedo. Alba no entendía las palabras que Valeria murmuraba mientras lo sostenía, pero sentía su angustia, un eco del dolor que había olido en ella desde la noche bajo el roble. La perra se acercó, apoyando su hocico en la pierna de Valeria,
un gesto de consuelo que no necesitaba palabras. Valeria envolvió el cuchillo en el trapo sucio, guardándolo en su chaqueta. No podía dejarlo allí, expuesto, pero tampoco sabía qué hacer con él. Sus manos temblaban mientras miraba a Alba, cuyos ojos parecían suplicarle que no se rindiera. ¿Qué significa esto?, susurró, aunque no esperaba respuesta. La cabaña estaba en silencio, salvo por los pequeños gemidos de los cachorros, acurrucados contra el calor de su madre. El incendio del granero aún ardía en su memoria, el humo impregnado en su ropa, y ahora este cuchillo, con su olor a sangre y su conexión con su familia, la hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre la hacienda. El amanecer llegó con un cielo gris, pesado como el plomo. Diego apareció en la cabaña, sus botas cubiertas de lodo, su rostro tenso tras una noche sin dormir. ¿Encontraste algo?, preguntó, notando la palidez de Valeria. Ella dudó, el cuchillo pesando en su chaqueta como un secreto que no estaba lista para compartir. Solo, escombros, mintió, evitando su mirada. Diego frunció el ceño, pero no insistió. En cambio, revisó a Alba, cambiando el vendaje de su pata. Esta perra es un milagro, dijo, intentando aligerar el ambiente. Cualquiera habría colapsado después de lo que ha pasado. Pero Alba gruñó suavemente cuando él se acercó demasiado, y Valeria no pudo evitar preguntarse si la perra sabía algo que ella no. La hacienda estaba sumida en un silencio inquietante. Los trabajadores, agotados por el incendio, evitaban a Valeria, sus murmullos ahora más cautelosos. Miguel, el capataz, no apareció en toda la mañana, y su ausencia era una sombra que pesaba sobre Valeria. Decidió actuar. Con Alba cojeando a su lado, llevó el cuchillo a la mansión, encerrándose en el despacho de su padre, un cuarto lleno de recuerdos que había evitado durante años. Las paredes estaban cubiertas de mapas de la hacienda, documentos amarillentos y fotos de tiempos mejores. Allí, sola con el cuchillo, comenzó a investigar. Las iniciales en el mango eran las de su familia, pero también recordaba haberlas visto en las herramientas de los trabajadores leales, los que habían servido a su padre durante décadas. Un recuerdo la golpeó como un relámpago, un verano, años atrás, cuando ella y Tomás jugaban cerca del río. Su padre había estado discutiendo con un hombre del pueblo, un terrateniente que quería comprar parte de la hacienda. Había rumores de un crimen en la región, un hombre desaparecido, alguien que había trabajado para ese terrateniente. Valeria, entonces una adolescente, no había prestado atención, pero ahora, con el cuchillo en la mano, las piezas comenzaban a encajar. ¿Y si la muerte de Tomás, el accidente, en el río, no había sido tal? ¿Y si este cuchillo era una prueba de algo más grande, algo que alguien quería mantener enterrado? Desde la perspectiva de Alba, la mansión olía a polvo y recuerdos, a cosas que los humanos guardaban pero no tocaban. Seguía a Valeria porque sentía su inquietud, un latido acelerado que resonaba con el suyo. Los cachorros estaban a salvo en la cabaña, vigilados por Rosario, pero Alba no podía dejar a Valeria sola. La mujer se movía con una urgencia que Alba reconocía, la misma que había sentido cuando corría por callejones, huyendo de perros más grandes o de humanos crueles. En un rincón de la mansión, Alba olfateó algo nuevo, un olor a cuero viejo y metal, escondido bajo una alfombra. Gruñó, llamando la atención de Valeria, quien levantó la alfombra y encontró una caja de madera cerrada con un candado. Valeria forzó la caja con un abrecartas, su corazón latiendo con fuerza. Dentro había documentos, cartas y un mapa de la hacienda con marcas en rojo, señalando tierras que no reconocía. También había una nota, escrita con la letra de su padre: cuidado con los lobos disfrazados de ovejas. La frase la hizo estremecer. Su padre siempre había sido enigmático, pero esto era una advertencia. ¿Quiénes eran los lobos? ¿Miguel? ¿Alguien del pueblo? ¿O alguien más cercano, alguien en quien había confiado? Diego la encontró en el despacho, su rostro lleno de preocupación. Valeria, no puedes seguir sola con esto. Déjame ayudarte. Ella lo miró, el cuchillo aún escondido en su chaqueta. Quería confiar en él, en sus manos gentiles, en su voz calma. Pero Alba, a su lado, gruñó de nuevo, un sonido bajo pero firme. No. Sé en quién confiar, Diego, admitió, su voz quebrándose. Él asintió, como si entendiera, y se acercó lentamente, arrodillándose junto a Alba.
entonces confía en ella. Esta perra sabe más de lo que crees. Valeria sonrió débilmente, acariciando la cabeza de Alba. Diego tenía razón, Alba era su brújula, su guía en este laberinto de traiciones. Esa tarde, Valeria decidió ir al pueblo. Necesitaba respuestas, y el único que podía dárselas era don Esteban, un anciano que había trabajado para su abuelo y conocía los secretos de la región. Con Alba en la camioneta, cojeando pero insistiendo en acompañarla, condujo por los caminos polvorientos hasta la casa de Esteban, una choza al borde del pueblo. El anciano, con el rostro surcado como un mapa, la recibió con una sonrisa cansada. «Sabía que vendrías, pequeña», dijo, ofreciéndole un mate. Alba se quedó cerca, sus ojos vigilando cada movimiento. Valeria le mostró el cuchillo, envuelto en el trapo. Los ojos de Esteban se oscurecieron. «Esto viene de tiempos oscuros», murmuró. «Tu padre tuvo problemas con los Salazar, una familia que quería estas tierras. Hubo un hombre, un trabajador de ellos, que desapareció. Decían que tu padre sabía algo, pero nunca habló». Valeria sintió un nudo en el estómago. «¿Y mi hermano?», preguntó, su voz apenas un susurro. Esteban suspiró, mirando a Alba como si la perra pudiera confirmar sus palabras. «El río, no todos creyeron que fue un accidente. Ten cuidado, Valeria. Los lobos aún están aquí». El regreso a la hacienda fue un borrón de pensamientos oscuros. Alba, en el asiento del copiloto, mantenía la cabeza alta, sus ojos fijos en el camino. Valeria sentía que el cuchillo quemaba en su chaqueta, una prueba de un pasado que no podía ignorar. Pero al llegar a la cabaña, el mundo se detuvo. Alba comenzó a cavar frenéticamente en un rincón del patio, sus garras arrancando tierra con una urgencia que hizo que Valeria corriera tras ella. «¿Qué pasa, Alba?», gritó, arrodillándose a su lado. La perra no se detuvo, desenterrando algo envuelto en una tela sucia. Cuando Valeria lo levantó, un grito se le escapó. Era un collar, pequeño y desgastado, con el nombre de Tomás grabado en una placa de metal. Alba gruñó, sus ojos fijos en el bosque, como si supiera que el pasado estaba a punto de alcanzarla. El collar colgaba de las manos temblorosas de Valeria, la placa de metal con el nombre de Tomás brillando bajo la luz pálida de la luna. El aire de la hacienda estaba cargado de un silencio opresivo, roto solo por el gruñido bajo de Alba, cuyos ojos ámbar estaban fijos en el bosque, como si pudiera ver a través de la oscuridad. El collar era una reliquia de un pasado que Valeria había enterrado, un recordatorio de la noche en que su hermano se perdió en el río, su cuerpo arrastrado por la corriente como si el agua misma hubiera conspirado contra él. Pero ahora, con el collar en sus manos y el cuchillo escondido en su chaqueta, la verdad que siempre había considerado un accidente se desmoronaba como un castillo de arena. Alba, con su pata herida y su cuerpo tenso, parecía entenderlo, su presencia un ancla en medio de la tormenta que rugía en el corazón de Valeria. Desde la perspectiva de Alba, el collar olía a tiempo y dolor, a un humano que ya no estaba pero cuya ausencia marcaba a Valeria como una herida abierta. La perra no entendía los objetos como los humanos, pero sentía su peso, el modo en que el metal frío hacía que el aliento de Valeria se entrecortara. El bosque, con su olor a tierra húmeda y sombras, escondía algo más, el mismo rastro humano que había perseguido en el granero, en la cabaña, en las trampas. Alba gruñó, sus orejas erguidas, su instinto gritándole que el peligro no había terminado. Sus cachorros, a salvo en la cabaña bajo la vigilancia de Rosario, eran su prioridad, pero Valeria se había convertido en algo más, una compañera, una aliada en un mundo que siempre había sido cruel. Valeria apretó el collar en su puño, sintiendo las aristas del metal clavarse en su piel. «Tomás», susurró, su voz quebrándose. Las imágenes de aquella noche regresaron como un torrente, el río crecido por la lluvia, los gritos de su hermano, su propia impotencia mientras lo buscaban en vano. Siempre había creído que fue un accidente, pero el cuchillo, el collar, las palabras de don Esteban en el pueblo, todo apuntaba a algo más oscuro. Alguien había querido hacerle daño a su familia, y ahora ese alguien estaba tras ella, tras Alba, tras todo lo que quedaba de la hacienda. La furia la envolvió, pero también el miedo. ¿Quién podía odiarla tanto? Rosario apareció en el patio, su linterna temblando en la mano. «Doña, ¿qué es eso?», preguntó, mirando el collar. Valeria no respondió,
su mente atrapada en un torbellino de recuerdos. Llama a Diego, dijo finalmente, su voz fría. Y no dejes que nadie entre en la cabaña. Rosario asintió, corriendo hacia la mansión. Valeria se arrodilló junto a Alba, acariciando su cabeza. Tú lo sabías, ¿verdad?, murmuró, mirando los ojos ámbar de la perra. Alba lamió su mano, un gesto que la hizo derramar una lágrima. No estaba sola, no con Alba a su lado. Diego llegó minutos después, su rostro tenso bajo el polvo del camino. ¿Qué pasó?, preguntó, notando el collar en la mano de Valeria. Ella lo levantó, su voz temblando de rabia. Esto era de mi hermano. Lo encontraron en el río, pero nunca recuperamos su collar. Alguien lo enterró aquí, Diego. Alguien que sabe lo que pasó. Él frunció el ceño, sus ojos oscureciéndose. Valeria, esto es grave. Si alguien escondió esto, significa que, no terminó la frase, pero no hacía falta. Ambos sabían que el collar era una prueba, una pieza de un rompecabezas que podía destrozar todo lo que Valeria creía saber sobre la muerte de Tomás. La hacienda estaba en un punto de ruptura. Los trabajadores, reunidos en el comedor, murmuraban con más fuerza, sus miradas cargadas de sospecha. Miguel, el capataz, seguía ausente, y su ausencia era como un grito en el silencio. Valeria decidió reforzar la seguridad, pidiéndole a Diego que instalara candados nuevos y que trajera a un amigo suyo, un ex guardia de seguridad, para vigilar la hacienda. Pero incluso con esas medidas, no podía sacudirse la sensación de que el enemigo estaba dentro, caminando entre ellos, escondido tras una máscara de lealtad. Desde la perspectiva de Alba, la hacienda era un campo de tensiones que no entendía del todo, pero que sentía en cada fibra de su ser. Los humanos olían a miedo, a enojo, a secretos que se guardaban en susurros. Pero Valeria era diferente. Su olor había cambiado, ahora mezclado con una determinación que Alba reconocía, la misma que la había mantenido viva en las calles. La perra no se apartaba de su lado, cojeando pero vigilante, sus ojos siguiendo cada sombra que se movía en la noche. Sus cachorros estaban creciendo, sus pequeños cuerpos más fuertes cada día, pero Alba sabía que no podía bajar la guardia. El peligro estaba cerca, y ella lo enfrentaría, por ellos, por Valeria. Esa noche, la tranquilidad se rompió de nuevo. Un ruido en el patio hizo que Alba se pusiera de pie, gruñendo con una ferocidad que erizó el vello de Valeria. La linterna iluminó una figura encapuchada moviéndose entre las sombras, acercándose a la cabaña con pasos sigilosos. Antes de que Valeria pudiera reaccionar, Alba salió disparada, su cuerpo lanzándose contra el intruso con una fuerza que desafiaba sus heridas. Un grito humano resonó, seguido de un forcejeo. Valeria corrió tras ella, su cuchillo en la mano, el corazón latiéndole en la garganta. En el patio, encontró a Alba sobre la figura, sus dientes hundidos en el brazo del intruso. El hombre, vestido con una capucha negra, dejó caer algo, una bolsa que se abrió al caer, revelando a los cachorros, atados pero vivos. Valeria gritó, corriendo hacia ellos mientras Alba mantenía al intruso inmovilizado. Pero el hombre se liberó con un movimiento brusco, golpeando a Alba en el costado. La perra cayó con un gemido, su cuerpo temblando en el suelo. Valeria se lanzó sobre el intruso, su cuchillo brillando en la oscuridad, pero él fue más rápido, corriendo hacia el bosque y desapareciendo entre los árboles. Valeria se arrodilló junto a Alba, sus manos temblando mientras revisaba su cuerpo. La perra respiraba con dificultad, un corte nuevo sangrando en su flanco. No, 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 susurró Valeria, las lágrimas cayendo por su rostro. No me dejes, Alba, por favor. Los cachorros, liberados de la bolsa, se acurrucaron contra su madre, sus gemidos llenando el aire. Diego llegó corriendo, alertado por los gritos, y su rostro palideció al ver la escena. Necesitamos llevarla al veterinario, ahora, dijo, levantando a Alba con cuidado. Valeria asintió, su mente nublada por el pánico, pero no soltó a los cachorros, llevándolos en sus brazos como si fueran su propia vida. El viaje al veterinario fue un borrón de luces y carreteras oscuras. Alba yacía en el asiento trasero, su respiración débil pero constante. Diego conducía, sus manos apretando el volante con fuerza. Aguanta, Valeria, dijo, su voz tensa. Ella es fuerte. Lo va a lograr. Pero Valeria no podía responder,
su mirada fija en Alba, en los cachorros que temblaban en su regazo. La perra había arriesgado todo para proteger a su familia, y ahora estaba al borde de la muerte. Valeria sintió una culpa aplastante, como si cada herida en el cuerpo de Alba fuera su culpa. En la clínica, el veterinario, un hombre mayor con manos firmes, trabajó rápido. Tiene una costilla rota y un corte profundo, dijo, mientras preparaba a Alba para una cirugía. Es arriesgado, pero si no operamos, no sobrevivirá. Valeria asintió, su voz atrapada en la garganta. Se arrodilló junto a Alba, acariciando su cabeza. No te rindas, ¿me oyes? Te necesito. Alba abrió los ojos, su mirada ámbar encontrando la de Valeria, y por un momento, pareció que entendía. Mientras el veterinario se llevaba a Alba, Valeria se quedó con los cachorros, sus pequeños cuerpos cálidos contra su pecho. Diego estaba a su lado, su presencia un consuelo que no sabía si merecía. El intruso, era alguien de aquí, dijo, su voz baja. Lo vi en su forma de moverse. Alguien que conoce la hacienda. Valeria asintió, la furia regresando. Alguien cercano, alguien en quien confiaba, había intentado destruirla. Pero mientras miraba a los cachorros, mientras esperaba noticias de Alba, supo que no se rendiría. No hasta que encontrara la verdad, no hasta que protegiera a su nueva familia. La clínica veterinaria olía a desinfectante y metal, un aroma que se mezclaba con el calor húmedo de la noche y el latido acelerado del corazón de Valeria. Sentada en una silla de plástico duro, con los cachorros envueltos en una manta sobre su regazo, miraba fijamente la puerta cerrada del quirófano. Alba estaba allí dentro, su vida pendiendo de un hilo, mientras el veterinario luchaba por salvarla. Los pequeños cuerpos de los cachorros temblaban contra ella, sus gemidos suaves rompiendo el silencio. Valeria los acariciaba con dedos temblorosos, como si al mantenerlos cerca pudiera mantener viva a Alba. Diego estaba a su lado, en silencio, sus manos apretadas en puños, como si también estuviera luchando contra el miedo que los envolvía. Desde la perspectiva de Alba, el mundo era un borrón de dolor y sueños. El olor a sangre y gasolina aún persistía en su memoria, mezclado con el calor de sus cachorros y la presencia de Valeria, cuya voz la había anclado incluso cuando el dolor amenazaba con llevársela. Alba no entendía la cirugía, ni las luces brillantes del quirófano, pero sentía una chispa de vida que se negaba a apagarse. Había sobrevivido a las calles, al hambre, a las traiciones humanas. Ahora, por sus cachorros, por Valeria, lucharía una vez más. En sus sueños, veía a su madre, una perra callejera que la había protegido hasta su último aliento, y su imagen le daba fuerza, un recordatorio de que la vida, aunque cruel, siempre ofrecía una oportunidad para resistir. Valeria no podía apartar la mirada de la puerta. Cada segundo que pasaba era una eternidad, cada ruido desde el quirófano un latido que la hacía contener el aliento. Por favor, Alba, no me dejes, susurró, su voz apenas audible. Los cachorros, sintiendo su angustia, se acurrucaban más cerca, y Valeria sintió una oleada de amor y culpa. Alba había arriesgado todo para protegerlos, enfrentándose a un intruso que había intentado llevárselos. La imagen de la perra, con su pata sangrando y su cuerpo lanzándose contra el peligro, se grababa en su mente como un faro en la tormenta. No podía perderla. No después de todo lo que habían pasado juntas. Diego rompió el silencio, su voz baja pero firme. Valeria, tenemos que hablar de lo que pasó. Ese hombre, no actuaba solo. Alguien lo envió. Ella lo miró, sus ojos nublados por las lágrimas. Lo sé, respondió, su voz temblando de rabia. Y creo que es alguien de la hacienda. La sospecha había estado creciendo desde el incendio, desde el cuchillo, desde el collar de Tomás. Alguien cercano, alguien en quien había confiado, estaba detrás de todo esto. Diego asintió, su rostro endurecido. Miguel no ha aparecido desde anoche. Y los trabajadores dicen que lo vieron hablando con un hombre del pueblo, alguien que no conocemos. El nombre de Miguel era como un puñal. Había sido el capataz de su familia durante años, leal a su padre, pero siempre con una ambición. Que Valeria había sentido pero ignorado. Ahora, con el collar de Tomás y el cuchillo en su posesión, no podía seguir negándolo. Necesito pruebas, dijo, apretando los puños. No puedo acusarlo sin estar segura. Diego la miró,
sus ojos llenos de una mezcla de preocupación y determinación. Entonces las encontraremos. Pero primero, asegurémonos de que Alba salga de esta. Las horas se arrastraban, cada una más pesada que la anterior. Valeria caminaba de un lado a otro, los cachorros dormidos en la manta, mientras Diego hablaba con el veterinario a través de la puerta. Finalmente, la puerta se abrió, y el hombre mayor salió, limpiándose las manos en un delantal manchado. La cirugía fue un éxito, dijo, su voz cansada pero esperanzada. Tiene una costilla rota y un corte profundo, pero es fuerte. Sobrevivirá, si la cuidamos bien. Valeria sintió que el aire regresaba a sus pulmones, las lágrimas cayendo sin control. Gracias, susurró, corriendo hacia el quirófano. Alba yacía en una camilla, su cuerpo envuelto en vendas, su respiración lenta pero constante. Valeria se arrodilló a su lado, acariciando su cabeza con suavidad. Tú y yo, Alba, murmuró, su voz quebrándose. Te prometo que tendrás un hogar. No te dejaré. La perra abrió los ojos, su mirada ámbar encontrando la de Valeria, y por un momento, pareció que sonreía. Era una conexión que trascendía las palabras, un pacto sellado en sangre y lealtad. Desde la perspectiva de Alba, el dolor era un eco lejano, amortiguado por la calidez de la voz de Valeria. El olor a desinfectante era extraño, pero debajo de él estaba el aroma familiar de su compañera, un ancla que la mantenía en el mundo. Alba no entendía la cirugía, pero sentía la vida pulsando en su interior, una fuerza que la empujaba a seguir. Por sus cachorros, por Valeria, resistiría. En su mente, veía destellos de su vida en las calles, el hambre, el frío, la pérdida de sus primeros cachorros. Pero también veía a Valeria, arrodillada en el lodo bajo el roble, sus manos temblando mientras la ayudaba a dar a luz. Esa imagen era suficiente para mantenerla luchando. De vuelta en la hacienda, Valeria llevó a Alba y los cachorros a la cabaña, ahora reforzada con candados y tablas nuevas. Diego se quedó cerca, vigilando los alrededores, mientras Rosario cuidaba de los cachorros. Valeria no podía dejar de pensar en el intruso, en el collar, en el cuchillo. Decidió confrontar a Miguel. Lo encontró en el establo, revisando herramientas con una calma que la enfureció. ¿Dónde estabas anoche?, preguntó, su voz cortante como el filo del cuchillo que llevaba escondido. Miguel la miró, sus ojos entrecerrados. Aquí, doña. Trabajando, como siempre. Pero su tono era demasiado calmado, demasiado ensayado. Valeria sacó el collar de su chaqueta, sosteniéndolo frente a él. ¿Reconoces esto? Miguel palideció, pero se recuperó rápido. No sé de qué habla, dijo, dando un paso atrás. Ese collar pertenecía a mi hermano, continuó Valeria, su voz temblando de rabia. Y alguien lo enterró en mi hacienda. Alguien que sabe lo que pasó hace 10 años. Miguel apretó los labios, pero no respondió. Su silencio era una confesión, y Valeria sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Si tienes algo que ver con esto, Miguel, lo descubriré, dijo, girándose para irse. Pero antes de salir, Alba, que había insistido en seguirla, gruñó, sus ojos fijos en el capataz, como si pudiera oler la verdad. Esa noche, Valeria se quedó en la cabaña, incapaz de volver a la mansión. Alba descansaba a su lado, su respiración más fuerte, sus cachorros acurrucados contra ella. Valeria sintió una paz frágil, pero también una certeza: Miguel estaba involucrado, y no descansaría hasta probarlo. Pero mientras acariciaba a Alba, un nuevo temor la invadió. El veterinario había dicho que la cirugía era solo el comienzo. Alba necesitaría tiempo para sanar, y cualquier esfuerzo podría ser fatal. Si el intruso regresaba, si algo más sucedía, ¿podría Alba sobrevivir? Y ella, ¿podría protegerla? El silencio de la noche fue roto por un crujido afuera. Alba levantó la cabeza, un gruñido bajo retumbando en su pecho. Valeria se puso de pie, su mano buscando el cuchillo. La linterna iluminó el patio, pero no había nada, solo sombras que parecían moverse. Entonces, un golpe seco contra la puerta la hizo retroceder. Alguien estaba allí, y esta vez, no huiría. Pero mientras abría la puerta, con Alba gruñendo a su lado, se dio cuenta de que el verdadero peligro no estaba afuera. Estaba dentro, en los secretos que la hacienda guardaba,
y en la decisión que tendría que tomar en los próximos minutos, confiar en su instinto, como Alba, o arriesgarlo todo por la verdad. La cabaña estaba envuelta en un silencio frágil, roto solo por el crujido de la madera bajo el peso de la noche. Valeria, con el cuchillo en la mano, abrió la puerta lentamente, su corazón latiendo con un ritmo que parecía resonar con los gruñidos bajos de Alba. La perra, aún débil por la cirugía, se mantenía firme a su lado, sus ojos ámbar brillando en la penumbra, como si pudiera ver a través de las sombras. Afuera, el patio estaba vacío, la luz de la linterna revelando solo el lodo endurecido y las marcas de las botas de los trabajadores. Pero el golpe contra la puerta no había sido una ilusión, y Valeria sabía que el peligro seguía acechando, escondido en los secretos que la hacienda guardaba como veneno en sus venas. Desde la perspectiva de Alba, el aire estaba cargado de olores que gritaban traición. El aroma humano que había perseguido desde el bosque, desde el granero, desde el ataque a sus cachorros, estaba cerca, mezclado con el olor a tierra húmeda y miedo. Sus costillas dolían, cada respiración era un esfuerzo, pero su instinto era más fuerte que el dolor. Sus cachorros, acurrucados en la manta, eran su razón para seguir, pero Valeria se había convertido en algo más, una aliada, una compañera cuya presencia olía a hogar. Alba gruñó, sus orejas erguidas, lista para protegerla, aunque su cuerpo apenas pudiera sostenerla. Valeria cerró la puerta, asegurándola con un candado nuevo, pero no podía sacudirse la sensación de que el enemigo estaba dentro, no afuera. El collar de Tomás, el cuchillo con las iniciales de su familia, las palabras de don Esteban sobre los Salazar y el hombre desaparecido, todo apuntaba a una verdad que había evadido durante años. La muerte de su hermano no había sido un accidente, y alguien en la hacienda, alguien en quien había confiado, estaba detrás de todo. Miguel, el capataz, era el sospechoso más obvio, pero la duda la carcomía. ¿Y si era Diego, con su calma aparente y su llegada justo cuando todo comenzó a desmoronarse? Alba gruñía. Suavemente ante él, un recordatorio de que la perra veía cosas que ella no podía. Diego regresó al amanecer, su rostro marcado por el cansancio. No encontré nada afuera, dijo, limpiándose el lodo de las botas. Pero vi huellas que llevan al río. Alguien estuvo ahí anoche. El río. La palabra golpeó a Valeria como un puñetazo. Era el mismo lugar donde Tomás había muerto, donde el collar había sido encontrado, donde los secretos parecían enterrarse. Voy a ir, dijo, su voz firme aunque temblaba por dentro. Diego frunció el ceño. No vayas sola, Valeria. No es seguro. Pero ella ya había decidido. Alba viene conmigo, respondió, acariciando la cabeza de la perra. Diego dudó, pero finalmente asintió, prometiendo vigilar la cabaña. El camino al río era un sendero de grava y recuerdos. Alba cojeaba a su lado, su respiración trabajosa pero constante. Valeria llevaba el cuchillo y el collar en su chaqueta, su peso un recordatorio de lo que estaba en juego. El río rugía a lo lejos, su corriente más fuerte por las lluvias recientes, y el olor a agua y musgo llenaba el aire. Cuando llegaron a la orilla, Valeria se detuvo, su mirada perdida en el agua que había arrebatado a su hermano. Alba olfateó el suelo, gruñendo suavemente, y comenzó a cavar en un montículo de tierra cerca de un sauce. Valeria se arrodilló a su lado, ayudándola, hasta que encontraron una bolsa de cuero enterrada, llena de documentos amarillentos. Los papeles eran contratos, firmados por su padre y un hombre llamado Salazar, el terrateniente del que don Esteban había hablado. Había notas sobre disputas de tierras, amenazas veladas, y una mención a un accidente que debía mantenerse en secreto. El corazón de Valeria se aceleró. Esto era la prueba que necesitaba. La muerte de Tomás había sido planeada, y alguien en la hacienda había estado involucrado. Pero antes de que pudiera procesarlo, un crujido en los arbustos la hizo girar. Miguel apareció, su rostro duro, un rifle en las manos. Lo encontraste, ¿verdad?, dijo, su voz fría. No debiste meterte en esto, doña. Valeria sintió el miedo apretarle el pecho, pero Alba se interpuso, gruñendo con una ferocidad que desafiaba su estado. ¿Por qué, Miguel?, preguntó Valeria, su mano apretando el cuchillo en su chaqueta. ¿Por qué mi hermano? El capataz rió, un sonido amargo. Tu padre se metió con los Salazar. Querían estas tierras, y él no cedió. Tomás fue,
un mensaje. ¿Y tú no aprendiste la lección? Antes de que pudiera responder, Alba se lanzó contra él, sus dientes buscando su pierna. Miguel gritó, disparando al aire, y Valeria aprovechó el momento para correr hacia él, derribándolo con un golpe del cuchillo en la mano. Diego llegó justo a tiempo, alertado por el disparo, y ayudó a inmovilizar a Miguel. Los trabajadores, atraídos por el ruido, se reunieron, sus rostros llenos de asombro y miedo. Valeria, con la respiración agitada, explicó todo: el cuchillo, el collar, los documentos, la traición de Miguel. Algunos trabajadores confesaron haber sospechado, pero el miedo los había silenciado. Miguel fue entregado a las autoridades del pueblo, y los documentos probaron su conexión con los Salazar, una familia que había perdido poder pero no ambición. Alba, exhausta, colapsó junto a Valeria, su cuerpo temblando. Diego la revisó rápidamente, asegurándose de que no hubiera nuevas heridas. «Es un milagro que siga viva», dijo, su voz llena de admiración. Valeria acarició a la perra, sus lágrimas cayendo sobre su pelaje. «Ella es más que un milagro», respondió, su voz quebrándose. «Ella me salvó». Días después, la hacienda comenzó a transformarse. Valeria, fortalecida por su vínculo con Alba, decidió convertir la propiedad en un santuario para perros abandonados. Vendió una parte de las tierras, pero no a los Salazar, sino a una cooperativa de agricultores que prometieron trabajar con ella. La cabaña se convirtió en el corazón del santuario, con Alba como su símbolo, una perra callejera que había encontrado un hogar y había dado uno a Valeria. Los cachorros crecieron fuertes, correteando por los campos, sus ladridos llenando el aire de vida. Desde la perspectiva de Alba, la hacienda era ahora un lugar de paz, aunque frágil. Los olores de los humanos eran más suaves, menos cargados de miedo. Sus cachorros, con sus patas torpes y sus juegos, eran una promesa de futuro. Valeria, cuya voz olía a esperanza, se sentaba con ella cada noche, hablando en susurros que Alba no entendía pero sentía. La perra apoyaba su cabeza en su regazo, su cuerpo sanando lentamente, su corazón lleno de una calma que nunca había conocido en las calles. Una tarde, mientras el sol se ponía, uno de los cachorros, el pequeño con la mancha blanca, fue adoptado por una familia del pueblo, una pareja con una niña que reía mientras el cachorro lamía su rostro. Valeria sonrió, aunque sus ojos estaban húmedos. «Te vas a un buen hogar», le dijo al cachorro, acariciándolo una última vez. Alba observó, sus ojos ámbar brillando con algo que parecía orgullo. Pero mientras la familia se alejaba, un aullido distante resonó en el bosque, un sonido que hizo que Alba levantara la cabeza, sus orejas erguidas. Valeria lo escuchó también, un escalofrío recorriéndola. No era un adiós, sino una promesa de que la historia de Alba, y la suya, aún no había terminado. La hacienda, ahora un santuario, brillaba bajo el sol, los campos llenos de perros rescatados que corrían libres. Valeria caminaba entre ellos, Alba a su lado, su cojera apenas noticeable. Cada paso era una victoria, cada ladrido un recordatorio de lo que habían superado. La verdad sobre Tomás había dolido, pero también la había liberado. Ya no era la mujer de hielo que los trabajadores temían, era alguien que había encontrado propósito, no en la riqueza, sino en la lealtad de una perra que la había elegido. Pero ese aullido en el bosque, lejano pero claro, sugería que nuevas aventuras, y tal vez nuevos peligros, esperaban más allá del horizonte.